Lamentablemente el Perú y Latinoamérica en general es una de las regiones con menor productividad laboral del mundo. El 70% de los puestos de trabajo son informales que no hacen ni generan ninguna capacitación, de falta de competencias, poca productividad y finalmente poco desarrollo. Es fundamental romper ese círculo vicioso que atrapa pues a la gran mayoría de trabajadores del Perú. Entendemos que somos chamba, pero si no somos eficientes realizando esa chamba, como tú dices, no nos capacitamos, vamos a estar en este círculo que no queremos. Entonces lo que nosotros hemos hecho es un diseño específicamente para ese ciudadano promedio que no ha tenido la oportunidad de tener una formación y con quien tenemos que partir casi de cero. Antes de empezar con esta entrevista potente, un recordatorio rápido. Te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ningún programa. Y ojo que estamos en todas las redes: Facebook, LinkedIn, Instagram y TikTok. Hola mi querido Perú, soy el profe Marco Lorémola y este es tu programa Perú Potencia. Un estudio de ancestría genética en el Perú ha revelado que los peruanos urbanos conservamos una fuerte herencia indígena andina y amazónica, clave para avanzar en la medicina de precisión. Este hallazgo va a permitir tratamientos más personalizados y efectivos. Tremendo, ¿ah? Y ahora vamos a conocer a nuestro peruano potente, con quien vamos a hablar principalmente de eso que es tan importante, la educación. Vamos a conocerlo de una. Hoy nos acompaña José Luis Gamboa. Él es CEO y cofundador de Escuela, una empresa de tecnología educativa que está transformando el aprendizaje móvil para trabajadores de primera línea y comunidades rurales. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Marco. ¿Qué es Escuela? Cuéntanos. Mira, Escuela nace concretamente con el propósito muy puntual de incrementar la productividad de los menos afortunados a través de la educación. Y productividad es una palabrita fundamental en el Perú y en la región en general, porque lamentablemente el Perú y Latinoamérica en general es una de las regiones con menor productividad laboral del mundo. Y la productividad laboral es fundamental para el desarrollo, ¿no? Y esta baja productividad laboral tiene uno de sus orígenes muy concretos en la falta de competencias. Entonces tenemos una fuerza laboral que sabe muy poquito, que tiene pocos conocimientos, genera poco valor, es poco productiva. Si a eso le sumamos los altos costos de formalización que tenemos en el Perú, nos quedan muchísimos puestos informales, 70% de los puestos de trabajo son informales, que no hacen ni generan ninguna capacitación. Entonces volvemos al origen de este círculo vicioso de falta de competencias, poca productividad y finalmente poco desarrollo, ¿no? Entonces es fundamental romper ese círculo vicioso que atrapa pues a la gran mayoría de trabajadores del Perú, ¿no? Y nosotros los peruanos no tenemos clara esa información. Efectivamente somos poco productivos. Entendemos que somos chamba, pero si no somos eficientes realizando esa chamba, como tú dices, no nos capacitamos, vamos a estar en este círculo que no queremos, ¿no? Sin duda, y si tú ves un poco los números de la PEA, ¿no? La población económicamente activa, la gente que chambea, digamos, el 60% de esa PEA no tiene ninguna formación superior. Y un 20% adicional, más o menos, tiene algo de formación superior. Entonces, en buena cuenta, el 80% de los trabajadores en el Perú requieren complementar su formación urgentemente. Y a ti que te gustan los números, tú eres el hombre de los números, la PEA pues es 18 millones y medio de personas, más o menos.
El 80% de eso son 15 millones de peruanos. ¿Cómo capacitamos a 15 millones de peruanos? De la manera tradicional, simplemente no te da la escala. La conclusión clara de eso es que necesitamos capacitar a la fuerza laboral en su chamba, en su trabajo. Por eso la tecnología del móvil. Por eso la tecnología es Y fundamental. por eso, asumo yo, deben ser microaprendizajes. El microaprendizaje, poco lo que nosotros hacemos es combinar tecnología disponible con pedagogía interactiva. La tecnología disponible, lo que hemos diseñado nosotros en nuestra plataforma, no es la última tecnología, es la tecnología más difundida, la que más gente tiene. Entonces, nuestra aplicación pesa menos que 2 fotos, consume muy poquitos datos, con 2 y 3G es más que suficiente, y puedes usarlo fuera de línea si descargas el curso previamente. Entonces, está pensado para un teléfono inteligente básico, el más barato del mercado, con menos memoria, con un internet lento o inestable. Entonces, tecnológicamente, de esa manera, llegamos a la gran mayoría de peruanos. Y pedagógicamente el reto es cómo engancharlos, o sea, cómo capturo la atención de alguien que no tiene hábito de estudio. Entonces ahí lo que hemos hecho muy distinto que la educación a distancia tradicional es una dinámica interactiva, es aprender a través del error. Entonces, en vez de contarte un rollo largo, mostrarte un video y que seas un espectador pasivo de ese video, yo te hago interactuar con preguntas. Es una suerte de Duolingo, en donde te hago una animación de 1 minuto y medio, preguntitas puntuales de opción simple, múltiple, emparejamiento, y cada respuesta tiene una retroalimentación. Entonces, cuando yo me equivoco, le presto mucho más atención a la corrección de ese error. Uy, me equivoqué. Entonces tengo un impulso proactivo de entender dónde estuvo mi error versus simplemente mirar algo de manera pasiva, ¿no? Y toda esta interacción genera data y esa data permite acompañar de manera masiva a escala. Entonces ese es un poquito el corazón metodológico de lo que hacemos, que es nuevamente muy distinto a lo que sucede en la educación a distancia tradicional, que son usualmente videos pregrabados, ¿no? Has entendido muy bien la necesidad del usuario, ¿no? Lo que pasa es que la educación no es un tema de tecnología, es un tema de personas. Y la tecnología tiene que estar al servicio de esas personas y de su particularidad. Entonces, no podemos aprender de la misma manera, o no podemos esperar que aprenda de la misma manera alguien que no tiene hábito de estudios, que no ha tenido la suerte de tener alguna formación de base, versus alguien que sí ha tenido esa suerte. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es un diseño específicamente para ese ciudadano promedio que no ha tenido la oportunidad de tener una formación y con quien tenemos que partir casi de cero. Entonces, el microaprendizaje que hacemos nosotros con estas píldoras, esta interacción, no busca reducir el contenido ni subestimar al participante, sino es en cómodas cuotas, ¿no? O sea, es simplificar un contenido, es literalmente fragmentar la complejidad. Se lo simplifica, se lo hace más sencillo. Entonces, si lo simplificas, se lo das en cucharas, ¿no? No se lo das todo junto, con lo cual, pues, evidentemente se asusta, no lo entiende y lo deja, ¿no? Y si lo haces de a poquitos, incluso vas reforzando la autoestima, que es tan importante para que alguien siquiera se sienta en la capacidad de aprender. Está muy bueno, José Luis. ¿Y en qué ámbito o en qué zonas del Perú están principalmente? Mira, nosotros tenemos 2 tipos de proyectos muy concretos, ¿no? Tenemos proyectos corporativos, en donde trabajamos con empresas para capacitar a su primera línea, al operario, digamos, al último eslabón de la cadena corporativa, que es quien más requiere capacitación y a quien es más difícil llegarle, ¿no? Entonces trabajamos en conjunto con empresas, con organizaciones, para formar a ese vendedor de consumo masivo, ese cajero del supermercado, ese vendedor de seguros. Y lo que hacemos es construir un material específico para ellos
y también le trasladamos a la empresa nuestra tecnología. O sea, lo que hacemos es, le trasladamos las competencias, les enseñamos a hacer los cursos, les damos acceso a nuestro back office, a nuestra tecnología, para que ellos con nuestra metodología, incluso con la integración que tenemos con IA, puedan hacer sus propios cursos y ser autosuficientes y convertirse de alguna manera en una empresa que de verdad aprende de manera constante. Pero no solo los de arriba, sino toda la organización. Y otro tipo de proyecto que tenemos es un proyecto más de corte social, ¿no? En donde buscamos un impacto aún mayor, en donde buscamos alianzas con el sector privado, el Estado, incluso organismos internacionales. El BID invirtió en nosotros hace algunos años para combatir problemas transversales como la anemia, por ejemplo, ¿no? O como llevarle habilidades blandas a colegios públicos, a chicos de secundaria. Entonces, ese tipo de proyectos requiere una articulación más compleja, más amplia, pero también tiene un impacto y para nosotros una satisfacción gigantesca, ¿no? Qué importante la acción que están haciendo y también considerar que la empresa privada invierte, ¿no?, en capacitar a la gente. Lo importante es comunicarlo también. La empresa privada, muchas de las acciones que realiza no las llega a comunicar y es importante para Sin todos duda. los peruanos entender de que sí se empuja y que sí hay avances. Vamos a regresar justamente con avances. Vámonos a un corte y ya regresamos. Perú Potencia llega gracias a Fundación Romero, SIP y Grupo DCE. El gran José Luis Gamboa nos visita en nuestra mesa potente, no cualquiera se sienta ahí. Es una mesa muy importante. ¿No? Tenemos que justamente visibilizar las grandes acciones que estamos haciendo en este caso por la educación. Te agradezco. Falta tanto. Sin duda. Y cuéntanos de casos de éxito. Primero números. ¿A cuántas personas han llegado? Ya hemos capacitado a más de 300.000 personas en 7 países de la región. Hemos tenido la suerte de ganarnos varios premios internacionales. El BID invirtió en nosotros hace algunos años y eso nos ha permitido salir a varios países de la región. Mi socio Gonzalo acaba de regresar de Honduras. El gobierno ha invertido en nosotros para hacer un programa en conjunto con IFAT, que es el brazo de inversión rural de Naciones Unidas, con la cooperación alemana, para formación de pequeños ganaderos y ayudarlos a cooperativizarse, ¿no? A trabajar en conjunto y todos los beneficios que trabajar en conjunto supone que básicamente les hace acceder a mercados más importantes. En Barbados estamos trabajando en la cadena de turismo desde housekeeping hasta limpieza, etc. En México hemos trabajado temas de alfabetización digital y educación financiera para Silver Economy, para los mayores, de cajas rurales, que las cajas rurales y la banca en general se viene digitalizando, pero no tanto así el usuario, y menos el usuario mayor, ¿no? Entonces, realmente hemos podido... Pues, ayudar a tanta gente. El límite no existe en tecnología. En el caso de Perú, en el caso ¿hay algún proyecto con el Estado? En el Perú hemos tenido varios proyectos emblemáticos, digamos, bien interesantes. Hemos trabajado una forma distinta de abordar la formación a pequeños empresarios, ¿no? Buscamos a la Universidad del Pacífico y les propusimos, vamos a hacer una formación a microempresarios diferente. Vamos a construir en conjunto una suerte de mini MBA, ¿no? Una mini maestría, un poquito de contabilidad, un poquito de finanzas, un poquito de marketing, muy contextualizado a la realidad del microempresario, y vamos a buscar a COFIDE. COFIDE, pues, es el Banco de Desarrollo del Perú que fondea las cajas rurales. Las cajas rurales financian al microempresario. Entonces, COFIDE tiene la fuerza de decirle a la caja rural: ¿quieres mis 40 millones de dólares de fondeo? Comprométete a llevarle esta formación, pero a través de tu ejecutivo de cuentas. Entonces, el ejecutivo de cuentas tiene una cartera de 100 pymes. Ese ejecutivo de cuentas desde su teléfono puede ver la estadística de su grupo, incentivarlo,
acompañarlo y que esa caja rural incentive efectivamente a ese ejecutivo de cuentas con un bono de rendimiento para quien tiene a la cartera de pequeños empresarios que está aprendiendo correctamente. Y al pequeño empresario también darle una mejor condición en su crédito. Entonces, ahí... Un círculo virtuoso completo. O sea, lo que tenemos que hacer para realmente llegar a millones de microempresarios es entender cuál es el contexto que podemos explotar para que realmente lleguemos. Y en el caso de alumnos de colegio, hemos hecho un proyecto lindo, trabajamos con el consorcio de universidades, que es Católica, Pacífico, Cayetano y la Universidad de Lima, y construimos un grupo de cursos de habilidades blandas basadas en los objetivos de desarrollo interno, que es un grupo de competencias humanas de cómo tiene que cambiar el ser humano para ser más probable que alcancemos los objetivos de desarrollo sostenible. Eso es reciente, ¿no? Eso es bastante reciente, y la importancia de las habilidades humanas hoy en el contexto de la inteligencia artificial es más que nunca, porque las habilidades humanas son exactamente lo que ChatGPT no puede hacer, ¿no? Entonces, empatía, liderazgo, comunicación efectiva, valores, ética, todo eso no se hace con ceros y unos, eso lo aportamos los humanos. Y ahí la idea era llevarle a los colegios que tienen relación con estas universidades, a los cachimbos de primer ciclo. ¿Esto tiene algún costo para el Estado? Ninguno. Esto es financiado por el consorcio, realizado por nosotros desde escuela. Entonces, a veces, digamos, el Estado no te ayuda del todo. Es una entidad con la cual es muy difícil de trabajar, pero no puedes tener un impacto realmente grande sin el Estado. Correcto. O sea, el Estado tiene pues una red de distribución tan grande que el privado sabe cómo, pero el Estado tiene con qué, tiene cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros creemos que en la alianza privado, Estado, academia, es donde, digamos, es la única manera de resolver un problema tan estructural como el problema de la educación, ¿no? Lo escuchamos constantemente en estos espacios. Tenemos que hacer alianzas, el gobierno tiene que trabajar con la empresa privada, con la comunidad, con la academia, para salir adelante, eso que tanto queremos. José Luis Gamboa, se nos queda corto el tiempo en Perú Potencia porque hay mucho de qué conversar. Vámonos a un corte y regresamos con las conclusiones del programa. Tremendo lo que están haciendo, ¿eh? Buenísimo, muchas gracias. José Luis Gamboa, CEO de Escuela. Quiero hacer un par de conclusiones, pero antes una pregunta sobre el ámbito rural. ¿Qué pasaría si realmente desarrollamos la educación de la enorme capacidad productiva que tenemos los peruanos? A ver, el mundo rural es fundamental para el Perú. Si unimos la minería y la agricultura, que es pues eminentemente rural, estamos hablando del 80% de las exportaciones del Perú, ¿no? Pero lamentablemente el mundo rural también concentra casi el doble de pobreza y 5 veces más pobreza extrema, ¿no? Entonces tenemos una zona que le trae muchos beneficios al Perú, pero que recibe muy poco de él, ¿no? Entonces la complejidad del mundo rural es la dispersión, ¿no? Tienes a mucha gente muy dispersa. Entonces ahí la clave y lo que hacemos nosotros es, por ejemplo, trabajar en cadenas productivas, ¿no? En ganadería, en agricultura. En agricultura no solamente formamos a los trabajadores de las empresas agrícolas, agroexportadoras grandes, sino muchas de estas empresas acopian también de pequeños productores agrícolas y lo que hacen es les dan una suerte de asistencia técnica, ¿no? Porque les interesa que aumenten su productividad.
un agricultor grande, una agroexportadora, puede ser 7 veces más productivo que un pequeño agricultor. Pero estos asistentes técnicos pues no se dan abasto, ¿no? No puedes tener, es como tener un tutor para resolver el problema de la educación. Es muy caro, es muy complejo ir de parcela en parcela. Y lo que hacemos ahí es nos sentamos con estos asesores técnicos que hacen la asistencia técnica y entendemos, aprendemos y convertimos ese contenido. Entonces, ese conocimiento local lo sistematizamos. Quizá él no es pues un docente, no sabe cómo explicar, pero sí lo tiene en su cabeza, sí está el conocimiento ahí. Entonces nosotros le hacemos un download, digamos, a lo que sabe, lo convertimos en un curso amigable en escuela y eso es de distribución ilimitada, ¿no? Entonces, esa creo que es la clave, la información local y la distribución digital. Vámonos con un par de conclusiones del programa de hoy. Muy interesante cómo nos damos cuenta de las posibilidades que tiene nuestro país y ahora con la herramienta de la tecnología y además una buena metodología podemos cambiarlo todo. Primera gran conclusión, esta va para los papás, ¿ah? Las habilidades humanas son más importantes que nunca justamente por la llegada de la IA, ¿no? Sin duda, el Foro Económico Mundial hace unas encuestas a miles de empresas y de las 10 competencias más importantes que las empresas ven para el futuro, 9 son competencias humanas. Entonces, claramente no hay que pelearse con la inteligencia artificial, hay que complementarla. ¿Y cómo complementas? Haciendo lo que la inteligencia artificial no puede hacer. No puede hacer. Segunda conclusión, el privado sabe cómo, lo dijiste muy bonito, pero el Estado tiene con qué hacerlo. La alianza público-privada es fundamental, ¿no? Las competencias, la agilidad, las capacidades de innovar del privado no existen en lo público, porque el privado se puede equivocar, en lo público no. Es todo mucho más estructurado. Entonces, con esta capacidad de innovación y con la capacidad de alcance, de distribución del Estado, lo que se puede hacer es ilimitado, ¿no? Ojalá, ojalá. Y bueno, hay muchos casos que se está logrando, pero que hayan más. Mi querido José Luis, tenemos un jueguito en Perú Potencia, las cartas potentes. Tienes que escoger un grupo, una carta de cada grupo. ¿Ya? A ver. Y yo la leo. ¿Esta? A ver, vamos por acá. Esta es la fórmula. Ajá. ¿Qué mentalidad deberíamos enseñar desde el colegio? Creo que el pensamiento crítico hoy día es fundamental, ¿no? Y esto lo hemos hablado con algunas universidades y rectores, que en el Perú no estamos muy acostumbrados a cuestionar a nuestros maestros, ¿no? En el colegio, en la universidad, en el instituto, qué sé yo. Y si no estoy acostumbrado a cuestionar al profesor, tampoco voy a cuestionar a la inteligencia artificial, que hoy día para muchos es el profesor, ¿no? Entonces creo que el pensar críticamente, el no tomar por sentado como verdad absoluta lo que recibo de una máquina o lo que recibo de una persona, de una autoridad, creo que es fundamental. Si no cuestionamos, no profundizamos y no aprendemos realmente. Y lo otro creo que es la autoestima. Creo que tenemos una valoración de nosotros mismos bastante baja. Y creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, un chico que tiene poca autoestima probablemente no va a sentirse capaz de poder hacer grandes cosas y yo creo que... Ambiciona poco, ¿no? Y yo creo que el potencial es inherente del ser humano, ¿no? Creo que todos tenemos el potencial de hacer grandes cosas, pero la diferencia está en si creemos o no que lo podemos hacer. Muy importante lo que estás mencionando. Siguiente grupo. A ver esta. A ver, vamos a ver. ¿Qué sueño colectivo debería tener el Perú? El mejor sistema educativo de América Latina, un país donde ningún niño crezca sin oportunidades, una sociedad basada en confianza y meritocracia, o tener instituciones ejemplares. Está facilita la pregunta. Sería fantástico que haya una opción de todas las anteriores, ¿no? Pero
Pero creo que tengo un sesgo en educación y realmente creo que el mejor sistema educativo de América sería un tremendo sueño porque siempre se dice que lo más valioso que tiene un país, una organización, un equipo es su gente, ¿no? Pero su gente con capacidad de aportar, ¿no? Entonces creo que para realmente hacer esa frasecita del activo más importante es el activo humano, es un activo humano capacitado con educación de calidad. Así que me tendría que ir por esa. José Luis, muchísimas gracias por Mil gracias a ti. ¿Tienes que regresar? Te agradezco mucho. ¿Qué te parece? Importante, y hemos aprendido todos que sí, efectivamente el peruano es recontra chamba, pero nos falta productividad. Es cierto, nos falta ser más eficientes en esa chamba, en tiempos, en conocimiento, en actitud. Y para eso existe Perú Potencia, para hacerlo, para que nosotros lo veamos, lo visibilicemos y empecemos a trabajar en eso. Te espero entonces en el siguiente programa con más contenido relevante. Acuérdate de seguirnos en todas las redes sociales. Te espero, acá vamos a estar. ¡Chau!